Muy buenas tardes. Hoy vamos a hacer una entrevista en el Rincón del D20. Nos acompaña Álvaro Gacho, autor de Relatos de OM. Bueno, Álvaro, ¿qué tal? Son las Y de también, aquí. y también está Manu y vamos a ser los encargados de hacer esta entrevista, ¿verdad? Aquí estamos preparados. Álvaro, una preguntita. ¿Puedes hablar de nuevo? Que no sé si se te ha cortado justo cuando he empezado a hablar. Sí, ¿qué tal a todos? ¿Se me oye? Sí, sí. Bien, Ahora sí te vale, oye perfecto. Pues nada, cuando quieras, Laura y Álvaro, tú me dices, cuando tú estés listo, empezamos. vale. Pues venga, Manu, dispara. Pues mira, vamos a empezar con la primera preguntita, que quizá es la más general, pero yo siempre me gusta darle, casi nunca tiene mucha importancia, pero siempre me gusta darle un poquito más de la importancia que generalmente se le atribuye. Y es muy fácil. ¿Quién es Álvaro Gacho? Fuera de los dados, fuera de los libros. Cuéntanos un poquito de ti. Qué filosófico. Bueno, a ver, soy un chico de unos 29 años, rozando los 30 ya. Madre mía, están ahí ya. Vivo actualmente en Salamanca. Trabajo actualmente en la Universidad de Salamanca. Estoy acabando mi tesis doctoral. De hecho, la voy a defender en una semana, así que me estáis pillando pretésico. Y poco más. Soy natural de Zamora, donde me he criado toda la vida, hasta que decidí, pues, estudiar ciencias químicas. Luego me especialicé en el diseño y la evaluación de los medicamentos. Y de hecho, mi tesis doctoral está enfocada en el desarrollo de fármacos para el tratamiento del cáncer hepático y, por otro lado, para unas sondas para la evaluación del diagnóstico del hígado. Y eso es todo, a grandes rasgos. A mí me gusta mucho hacer esta pregunta ya no tanto por filosofía, sino porque al fin y al cabo detrás de cada rolero siempre hay una historia, ¿no? Y coño, la tuya siempre desde que... Porque además tú en tu perfil de Twitter te gusta... No es que te guste, ¿no? Pero generalmente sueles también hablar de otros temas y se nota y se ve, por ejemplo, en tu foto de perfil que estás, no sé si dando una charla o algo. Y no sé, es interesante también saber un poquito acerca de lo que hacen los roleros en la vida real, ¿no? Y a mí me gusta mucho, mucho saberlo. Eso es. Sí, normalmente, a ver, cuando más ahora, yo creo que en la época de la pandemia, cuando hemos hecho todos el boom, nos hemos trasladado a las nuevas tecnologías y hablamos todos a través de una pantalla, ¿no? Echamos partidas de rol y claro, es lo que tú dices, tenemos una vida detrás de eso, a qué nos dedicamos, a qué somos. Entonces, bueno, yo mi vida un poco se encauza un poco en torno a eso, a la ciencia, en mi trabajo y también hago otras cosillas. También en mis ratos libres me gusta estudiar teología y también pues profundizo un poco en el diálogo de ciencia y religión. Entonces, bueno, pues más cosillas por ahí. Qué guay, ¿ves por qué era una buena pregunta? Sí. Bueno, y una vez que conocemos un poquito más al Álvaro Gacho, fuera del rol y de la literatura, ahora queremos saber un poquito más tu faceta más rolera. Ya no solo rolera, sino también como escritor. Cuéntanos cómo empezaste en el mundo del rol, cómo empezaste pues un poquito de todo, a escribir tus primeros relatos o quizá tu primera novela. Cuéntanos un poquito de eso. En cuanto al rol, a ver, la culpa la tiene un compañero de trabajo. Desde aquí, que seguro que nos está viendo, un abrazo muy grande a Ricky, que hace medio año antes de empezar con el tema de la pandemia, en 2019, nos escribió un día y nos dice, oye, que dirijo partidas de rol, mirar a ver si os interesa. Entonces nos enganchó a 4 o 5 compañeros del laboratorio, nos reunimos en mi casa y empezamos una aventura en D&D Quinta. Y desde ese momento me apasionó. O sea, yo en mi vida había jugado a rol, había oído hablar de él, lo había visto en la televisión. Ahora quizá en pleno siglo XXI está más en auge, quizá por series que lo han hecho como más viral, tipo de Big Bang Theory, todo este tipo de series, Stranger Things también, ¿no? Un poquillo. Ujú. Y es algo que yo desconocía totalmente hasta eso, hasta que nos empezamos a jugar.
Y a base de ello me abrió, o sea, este chico, como te digo, me abrió todo un mundo. O sea, pero impresionante. O sea, yo estoy maravillado y es que a más y más veo, más aprendo y más me gusta aprender y más quiero aprender. Es que es impresionante. Se le Y pasa no, el rol. sí, sí. Y además con los sistemas, hay que decirlo un poquito, porque claro, D&D quizás es el más conocido, pero ahora que ya nos empezamos en más sistemas, tipo terroristas, tipo Fate, que luego podemos hablar un poquillo de él, pues eso, es impresionante. Y más sobre todo las partidas, a mí personalmente las que más me gustan son las encuadradas en mundos medievales antiguos, tipo El Señor de los Anillos, que es un poco basada en el tipo de mundo que está basado el libro y que he escrito. Entonces, por seguir un poquito la pregunta, ¿cuándo empecé a escribir? Empecé a escribir hace ahora unos 4 años. Es decir, yo siempre había tenido como mucha imaginación para crear historias, personajes. De hecho, cuando era más joven, pues organizaba campamentos y la temática de los campamentos me la entregaban a mí un poco para hacer un poco la historia, el hilo, los personajes de lo que nos íbamos a tratar, los monitores, y me gustaba un poco cómo iba conectando las ideas. Entonces, hace un tiempo, hace unos 4 años, en mi cabeza pues empezó a brotar una idea de un mundo, una historia, y poco a poco se fue alimentando. Empecé a crear personajes, historias que a su vez iban evolucionando, hasta que llegó un momento que tenía un material inmenso sobre un mundo, y empecé a desarrollar el mundo. Entonces vi como una pequeña semilla la fui plantando y cuidando durante un periodo de unos 2, 3 años, hasta que tuve ya más o menos las ideas claras y fue cuando me empecé a plasmar mis ideas sobre el papel, por así decirlo. Empecé a escribir una historia que para nada es la que posteriormente publiqué, porque escribir es reescribir, ¿no? Dicen muchos y es muy cierto. De hecho, mi historia, para hablar un poquito ya sobre relatos de Eon, uno de los personajes del libro se llama Altos. Pues yo empecé a escribir las historias de su padre, las aventuras. Y eso no lo saqué a la luz al final, eso lo tengo ahí guardado, pero mi idea era haber sacado como una mini historia de unas 100 páginas sobre un poco, pues una aventurilla que había vivido su padre y ya posteriormente sacar la historia de Aldous. Y ya eso, una vez ya que tenía la semilla más o menos creada, ya fue cuando me lancé a escribir y estuve escribiendo la historia año y medio o así, o sea, hasta que lo publiqué. Mi pregunta iba en relación a cómo creaste ese mundo, que ya nos has adelantado un poco, pero fue, fue complicado hacerlo. Imagino que fácil no es, pero es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de los relatos, bueno, de las novelas de fantasía y la creación de un mundo desde cero, porque realmente yo he escuchado una entrevista en la que comentas que has creado un idioma, cosa que me parece impresionante. No solamente los personajes, sino los países o los mundos, los terrenos por los que vas. ¿Cómo fue creándose eso? Claro, a ver, al final, sobre todo en el siglo XXI en el que estamos, bombardeados de información, no, las ideas que tenemos nunca son estériles, nunca nacen de la nada, siempre van a tener Claro. pues una impronta, una huella. Y yo lo que siempre digo en las entrevistas es que en mi libro, vamos, en el mundo de On, se ve claramente la huella y en el estilo de escritura de 5 grandes personajes históricos que todos conocemos. Por una parte, Tolkien, obviamente, con El Señor de los Anillos, con su eterna idea de la lucha del bien contra el mal. Por otro lado, de George R.R. Martin, también, con su Juego de Tronos, que nos cambió a todos un poco el norte de no tenemos un personaje, no tenemos un héroe, tenemos historias humanas y las personas van decidiendo acorde a lo que les va sucediendo y a sus intereses. También C.S. Lewis, por Crónicas de Narnia, y de Laura Gallego también, por otro lado. Y también un poco, quizá, de unos libros que ahora no me acuerdo el nombre, de cuando era pequeño, que estaba basado un poco en el mundo de dragones y mazmorras, que iba sobre unos magos, no me acuerdo muy bien del nombre, lo tenía de pequeño en la cabeza. Entonces, tú lo que vas cogiendo son y vas formando tu mundo.
Es complicado en el sentido de que normalmente lo primero que empiezas a hacer es una historia y a partir de esa historia vas agrandando y vas creando el mundo. El mío, por ejemplo, tiene mucha impronta de C.S. Lewis en ese aspecto. Yo soy una persona cristiana, creyente, entonces indudablemente he plasmado toda la mitología babilónica de la cual bebió la cultura judeocristiana en la creación de mi mundo. La creación del mundo, de On, se basa en la creación, en la intervención de unos seres celestiales enviados por un hacedor y que fueron creando el mundo. Similar a lo que le sucedió en Crónicas de Narnia, incluso un poco en Tolkien. Eh, a partir de ahí fueron surgiendo las razas creadas por estos seres celestiales y a partir de ahí ya empezó a comenzar el mundo. Luego también, como tú dices, creé un idioma porque tú cuando escribes el libro, tú lo escribes en tu idioma, en castellano. Claro. Entonces, hacemos entender como que todo el mundo habla el mismo idioma. Por ejemplo, cuando leemos El Señor de los Anillos, es muchas veces el autor nos dice, hablan en lengua común, o hablan en su propio dialéctico o en élfico, ¿no? Pero tú lo estás leyendo en castellano. Entonces yo lo que hice aparte fue crear un idioma que lo denominé el Rundau, porque me basé en las runas. Entonces lo que hice fue pues crear una serie de reglas muy sencillas para ir ideando las palabras a partir del castellano. Y así fue como un poco fue evolucionando. Uf. Entonces, Es que lo estás diciendo como si fuera algo muy fácil, pero lleva Claro, claro. tiempo, lleva tiempo. Eh, por ejemplo, hay algunas cosas, por ejemplo, en lo que os digo de lo que me he basado, hay cartas de Tolkien, ¿no? Que les preguntan de qué sucedió, por ejemplo, con los dos magos azules, ¿no? Que se perdieron, en este caso. Tolkien responde, aún no lo he descubierto, como si el libro le fuera hablando y sus personajes le fueran hablando. Lo mismo me sucede a mí. Yo sigo descubriendo cosas y sigo creando cosas. De hecho, luego podemos hablar un poquito de la partida de rol que estamos haciendo ideada en este mundo, de cómo eso me está ayudando a mí incluso a expandir más el mundo y a crear muchísima más mitología y muchísimas más ideas sobre las edades de la creación. Yo bueno, un poquito confirmando eso que acabas de decir, que muchas veces conforme escribes y creas, los propios personajes y la propia historia se van desarrollando como si se estuvieran desarrollando solos. A mí me suele pasar mucho y se lo he dicho mucho a ellos. No, 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 como escritor no, como en el caso, no, no, en el caso de las partidas de rol, por ejemplo, hay muchas veces que los propios personajes, conforme van jugando escena tras escena, se van descubriendo ellos mismos y muchas veces ellos a mí me descubren cómo son, en vez de yo plantear en un principio cómo son. Y me parece, sinceramente, una de las cosas más bonitas de ese proceso creativo, ¿no? Sí. De hecho, lo he Álvaro, comentado. Sí, no, 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 dime. No, que estaba de acuerdo con lo que estabais diciendo, en el sentido de que a la hora de jugar una partida de rol o dirigirla, como estoy haciendo ahora, para mí es como cuando escribo, es decir, mis personajes yo los he creado y ellos se van desarrollando y van evolucionando una vez que ya han empezado a andar, se van retroalimentando. Entonces llega un momento en que tú igual tenías la idea de que un personaje haría una cosa, pero luego te das cuenta de cuando llega ese momento que no actuaría así ese personaje y tienes que cambiar. Efectivamente. Entonces, sí. Eh, mi siguiente pregunta iba en relación con que leí que ha escrito el libro en primera persona. ¿Es así? Sí, no, juego un poco con la retrospectiva del narrador. Vale, vale. Normalmente, por lo general, estamos acostumbrados a que un libro esté escrito en primera o en tercera persona, un narrador externo. Entonces, yo voy jugando un poco. Esto me viene un poco por el libro del temor de un hombre sabio, que seguro que os suena a todos. De Eh, Patrick Rothfuss. correcto. Que a ver si saca ya el tercero una vez. Desde aquí Eh, hacemos un llamamiento. Que sí, seguro que nos está viendo. que eso, si os dais cuenta, tiene unas escenas en las cuales habla en tercera persona
y la historia que él cuenta, el personaje es en primera persona porque son recuerdos. Entonces a veces voy alternando un poquito. Sí que es verdad que en este primer libro he optado mucho por la tercera persona, pero lo que voy describiendo es lo que siente esa persona, es decir, el personaje que estoy hablando. Es decir, el libro lo tengo enfocado en capítulos y esos capítulos me describen o describen las vivencias de un personaje y cómo se va relacionando con otros. Un poco estilo la idea de Juego de Tronos, en los cuales Juego de Tronos nos cuenta pues, la historia de Sansa, de Arya, de Jon. Entonces, pues aquí me centro en un personaje, en Alros, y voy contando lo que le sucede, lo que siente, y de esa manera no rompo un poco el misterio de si fuera un narrador en tercera persona totalmente externo, yo ya indicaría en el libro lo que está pensando un enemigo, lo que va a hacer un enemigo. En este caso, yo comento desde la tercera persona lo que va haciendo ese personaje en el que me centro. Entonces, si va a sufrir un engaño o una traición, él no lo sabe, no se percata de ello. Y con respecto a eso, ya una pregunta un poco más por mera curiosidad. ¿Qué te pareció más fácil escribir? ¿Los tramos del libro en tercera persona o los tramos en primera persona? Porque supongo que cada uno tiene unas ventajas y unos inconvenientes, así como unas dificultades diferentes, ¿no? Sí, yo creo que más en tercera persona. En tercera persona porque estoy describiendo lo que siente, lo que ve un personaje sin intentar intervenir yo, sin meterme a mí como un deus ex machina de va a pasar esto o ya está. Y sobre todo a la hora de escribir, de no equivocarte, es decir, si estás usando un pronombre de una forma verbal, no confundirte y pasar de primera a tercera, porque Claro. eso es un jaleo, eso es horrible. Claro, sobre todo si en la misma, claro, lo que te has dicho, en la Claro. misma novela, si lo vas intercambiando, puede llegar a ser un poco complicado. Álvaro, nos has comentado, ya antes de empezar la entrevista, que hemos tenido como una pre-entrevista, que muchos de los paisajes y la cultura que has mostrado en tu libro tiene que ver con un país en concreto de África. Y me gustaría que nos lo comentara, que nos lo volviera a comentar porque creo que a los que nos estén viendo les va a parecer muy interesante. Sí, y como digo, esto lo empecé a escribir hace unos 3 años, bueno, a fermentar un poco y ya cuando empecé a escribir fue hace unos, sí, 2, 3 años. Eh, lo comencé explícitamente cuando estuve en África de misionero, en Angola en concreto. Entonces, aunque yo ya tuviera la historia más o menos en mi cabeza, de esto, bueno, como anécdota, un día tomando un café con una amiga que también es escritora y que ahora está en Estados Unidos, me dijo que yo era un escritor brújula. Un escritor brújula, ella me lo definió como yo sé al punto al que quiero llegar, pero ya veré cómo los personajes llegan a ese punto. Entonces, yo me encontraba allí en África escribiendo mi historia que yo ya sabía a dónde quería llegar, pero por el camino la influencia que tuve allí, principalmente estando en Angola, pues fue la africana. Entonces lo que hice un poco en homenaje a aquella vivencia que tuve tan fuerte de ese verano que pasé allí, uno de los países donde se desarrolla la mitad de esta historia y donde se va a ir desarrollando un poco más, lo denominé Gálano. Gálano, que es un poco el anagrama de Angola. Además de meter en ese país, pues costumbres, paisajes, basado en lo que yo veía allí, de la sabana africana, también los bosques. Como anécdota, hay un bosque en Gálano que se llama el Bosque Mulemba, en honor a que allí en Angola llamaban al típico árbol africano de tronco súper enorme y ramas súper extensas, pues eso, Mulemba. Y además de que metí pues animales mágicos en ese bosque, por ejemplo los sedines que son como una especie de antílope negro, de hecho el antílope negro es el animal insignia de Angola, que aparece en la bandera, entonces pues los metí en ese bosque en Mulemba. Y esos sedines pues son como eso, son animales mágicos y lo llamé sedín porque el sitio en el que estuve en Angola se llamaba Sendi, Sendi que allí en angolano significa aquí nos quedamos, es decir, que nuestro espíritu se queda allí. Entonces, pues le dio un poco ese toque mágico de animales mágicos, fantásticos, en referencia a que siempre van a estar presentes en el libro, igual que la vivencia que tuve yo allí. Qué guay.
Perdona, Laura, ¿querías decir algo? Bueno, sí. Eh, mm, yo supongo, bueno, ya lo estás confirmando, que al fin y al cabo esa vivencia y esa experiencia que tuviste allí en Angola como misionero tuvo que hacerte, y quizás es lo que tú dices, no en ningún momento tenías pensado a lo mejor quizás escribir o hacer parte de tu relato, enfocarlo en la cultura y quizás en ese folclore o esa historia africana, pero me parece muy, muy, muy interesante cómo tus vivencias también afectan al relato de una manera más directa o indirecta, porque al fin y al cabo todo lo que somos no podemos escaparnos realmente de algo que escribimos, por mucho que queramos alejarnos, ¿no? Claro, es eso, al final siempre vamos a estar condicionados, entonces los paisajes, los personajes, de hecho, también están influenciados por personas. Al final, eso, no puedes excluirte del mundo y meterte en una burbuja. Así que al final, pues quieras o no, te va a influir y va a quedar plasmado de una forma u otra. Y Álvaro, ¿alguien de allí, esta pregunta es absurda, pero me hace ilusión hacerla, ¿alguien de allí de Angola, autóctono de allí, quizá consiguió enterarse o consiguió saber de alguna manera que tú estabas creando un libro y que en ese libro había mucha, mucha influencia de África, de ese país? Y de hecho, bueno, allí donde estábamos pues ayudando, era en medio de la nada, básicamente, y entonces pues había muchos niños, los cuales cuidábamos allí en la misión. Era como una especie de, no sé cómo llamarlo, residencia para niños, no sé cómo llamarlo, algo así. Entonces, pues obviamente los niños me veían que yo me ponía pues por las tardes allí en la sábana a escribir, entonces me venían, me preguntaban, les hacía ilusión. Y luego además, un misionero que es de allí angolano y que se formó aquí en España y de hecho creo que ya está allí de nuevo, pues hemos seguido hablando con él y, por ejemplo, esa persona que a mí me caló mucho, pues de una u otra manera la he metido en el libro, es decir, encarna un personaje y pues sí que ha visto un poco plasmada su cultura allí. En ese aspecto sí que son conscientes. Qué guay. Bueno, pues ahora vamos a empezar con las preguntas más relacionadas con esta partida de rol que tiene que ver con el mundo de E.ON. Ya ves, creo que Manu tiene una preguntilla. A ver, la primera preguntita es que el mundo en el que se basa la campaña de rol, obviamente es el mundo en el que ha pasado tu novela, ¿no? Pero, ¿qué podemos saber acerca de esa historia? ¿Es una historia similar al argumento de la novela? ¿Es una historia aparte? ¿Los personajes son los mismos que la novela? ¿No lo son? Cuéntanos un poquito. A ver, la edad o el tiempo donde se desarrolla la novela es en la tercera edad de los hombres. Y entonces, la partida de rol, por así decirlo, yo siempre empiezo cada capítulo en que estamos en la taberna, en el Cedro Florido, que es la taberna central de la capital, la más importante, y todos los viernes pues acude un hombrecillo a contar una historia. Entonces, la partida la empezamos siempre en esta tercera edad, pero la historia que cuenta, que es donde se desarrolla la partida, está basada en la segunda edad, es decir, retrocedemos miles de años a ese momento Ujú. de esa edad. Entonces, los personajes, los jugadores, se encarnan en personajes que para cuando se desarrolla la historia están o todos muertos o la mayoría muertos, porque han pasado esos miles de años, pero con el aliciente, yo se lo he dicho, de que la condición de que todo lo que vayan haciendo en la partida, si es muy trascendental, por ejemplo, sale un mago que yo tenía la idea de que iba a ser importante, un hechicero o un rey, y por lo que les dé la venada lo matan, pues eso va a quedar plasmado en la historia de On, es decir, que va a ser totalmente canon. Entonces, indirectamente están jugando en la historia de On, pero no exactamente en la edad del libro. Es decir, ellos están en la segunda edad, que la denominé la edad oscura o la edad de la oscuridad, porque fue a raíz de que murieron estos seres celestiales que crearon el mundo
y como que la sombra o el mal se empezó a apoderar del mundo. Entonces, pues aparecen seres oscuros, seres demoníacos, y durante toda esa edad se le conoció así como Edad Oscura o Edad de la Sombra, precisamente por la presencia de esos seres. Entonces, pues juegan un poquito así como en las dos vertientes. También es verdad que en el libro sale justo esta taberna, el Pedro Florido, porque precisamente es muy importante. Ujú. Y sí que sale en la partida dos niñas pequeñas que en el libro ya son adultas, que son las hermanas Eileen y Eileen, que son las que regentarían la taberna, y en el libro las he metido a modo de huevo de Pascua, de que salen por allí jugando, ayudan un poco al anciano, entonces bueno, además de que voy comentando pues cosillas de este tipo. Perdona, Laura. La parte, es que cuando lo has dicho antes en la preentrevista me ha llamado mucho la atención y puede ser por eso. La parte en la que siempre las partidas las empieza en la taberna con ese hombre que viene y cuenta una historia, claro, quizá ahí, y por lo que hemos estado hablando hace un ratito, puede ser, quizá ahí eso ha bebido un poquito del Nombre del Viento, aunque fuera en los primeros capítulos, como Quoth Eh, cuenta la historia. Y a mí me encanta ella, además me parece una manera muy original de empezar la partida siempre. Claro, las partidas por lo general, o sea, el modo habitual o el de siempre de cómo comienza una partida de rol, en muchas ocasiones es en la taberna, cuando se reúnen los personajes y les cae la misión. Entonces, yo quería meter ese hito de la taberna, o sea, mítica taberna, sin necesidad de que los personajes empezaran ahí. Entonces, sí que cogí un poco la idea de este señor contando la historia porque es que eso, como tú dices, el Nombre del Viento sale y de hecho el personaje del Nombre del Viento, Koth, cuando está de pequeño, que es huérfano en la ciudad, él acudía a una taberna donde un señor contaba la historia, entonces parece como que es un bucle, ¿no? Lo que estamos viviendo en ese libro, en el Nombre del Viento. Entonces, pues aquí le quería dar ese estilo. De hecho, en algún momento lo comento de que a este señor mayor lo llaman el viejo Tom, el relatero, incluso a veces el cronista, haciendo alusión también Sí. esto al Nombre del Viento. Cuando empezaste a crear la novela, ¿te planteabas que iba a formar también parte de una partida de rol o que querías que ese mundo verlo que se jugara o ocurrió de repente, alguien te lo propuso o una vez viste ya el libro terminado te lo planteaste? Para nada me lo planteé. No tenía ni ¿No? la menor idea. Yo, eh, yo de hecho, cuando empecé a escribir el libro de Relatos de On, no tenía idea tampoco ni, vamos, no me imaginaba ni que se fuera a publicar. De hecho, yo esto lo escribía pues un poco para mí. Y quizá con los años tenía pensado quizá colgarlo en alguna plataforma o abrir el mundo a más gente. Entonces, cuando ya salió a la venta, pues un día hablando con estos amigos, precisamente con este chico que me metió en el rol, pues lo hablamos, ¿eh? ¿Por qué no? Me planteo, ¿por qué no creas una partida de rol del libro? Que estaría muy guay. Entonces, pues ya me implantó un poco así la idea. De hecho, el sistema con el que jugamos es Fate básico, que seguro que muchos conoceréis Ujú. que pues básicamente me vi todos los vídeos de Mitchell sobre Fate, que me lo pasó este chico, y me encantó el sistema. De hecho, me compré el manual de Fate, ha sido el primer manual de rol que tengo, y como Fate es un sistema que se puede adaptar a todo, a un videojuego, a una peli, pues a un libro, y ya está. Entonces, pues decidimos adaptarlo. Y luego, sí que es verdad que pasó muchísimo tiempo desde que surgió la idea de hacer esta partida hasta que la sacamos. De hecho, estuve ahora este año, he estado 3 meses en Italia trabajando y durante esos 3 meses pues hemos ido trabajando en la distancia por videollamada sobre los personajes, sobre la magia, porque en Fate no hay hechizos al uso, pero sí que puedes meter extras. Entonces, pues estuvimos trabajando y al final hemos creado un sistema que se puede decir que es 80% Fate, 20% D&D. ¿Por qué? Porque hemos metido todos los hechizos de D&D, porque
Hay una chica que juega, por ejemplo, con una Narede, que es una de las razas del libro, que es las hembras son sirenas, para que nos entendamos, y esta quería ser una sirena, pues maga, hechicera. Pues revisamos qué hechizos quieres hacer y los fuimos adaptando un poco al sistema de Fate. Y estuvimos trabajando, pues es un total de 3, 4 meses en el sistema hasta que empezamos a jugar. Buah. De hecho, mi siguiente pregunta iba a ser, porque ya sabía que lo había basado mayormente en Fate, y te iba a preguntar si no te habías planteado D&D, pero veo que también forma parte Claro, en un mundo de fantasía. No sabía si a lo mejor D&D cuadraba más, pero sí es verdad que Fate te da esa facilidad de amoldar casi cualquier cosa, ¿verdad? Claro. sí, además de que yo es la primera partida que dirijo, de hecho, o sea, yo no había dirigido nada. Y D&D he jugado, pero no me conozco las normas tanto como para ser máster. En cambio, Fate es algo más asequible, más sencillo y sale prácticamente de manual y de ojo. Entonces me da mucha versatilidad para que podamos jugar una partida muy épica, en la que los jugadores puedan hacer pues todo lo que quieran y con reglas más o menos sencillas. ¿Que les hemos metido los extras de los hechizos? Sí, pero siguen siendo reglas muy sencillas que se resuelven con 1 o 2 tiradas. Ujú. Y con respecto a la partida, la campaña, la estás jugando en Master X Máquina, ¿verdad? Si no me confundo. Sí, correcto. Es Master X Machina. Un abrazo a Álvaro y a Ricky, que seguro que lo están viendo. Seguro. Es un podcast de rol que lo crearon estos dos chicos hace cosa de un año. De hecho, han hecho un año hace poco. Y se lo comenté, les dije eso de empezar la partida. De hecho, ellos dos están jugando con personajes que uno de ellos siempre es el máster, ya está. Entonces apenas ha jugado. Ujú. Y me propusieron sacarla a través de su canal de YouTube, pues para alcanzar a más gente y que vieran un poquito más el mundo de ON. De hecho, uno de los principales objetivos de esto es que como yo les he dado banda ancha para hacer lo que quieran y crearse los personajes que quieran, ellos me están ayudando mucho, están retroalimentando, por así decirlo, me están dando un feedback de cómo ir expandiendo el mundo. Claro. Es decir, yo tenía mi idea en la cabeza de varias razas, de cómo crear razas sin ser el prototipo de razas básicos de elfos, orcos, enanos, ¿no? Lo mítico de D&D. Ujú. Quería crear razas propias. Entonces, un personaje quería ser una especie de elfo, pero que no fuera elfo, que pudiera un poco así de mezcla con hadas y con fuego. Entonces inventamos la raza de los Eldas. La raza de los Eldas, que son una raza hijos del viento, por así decirlo, del ser celestial del viento, y que un Elda puro pues tiene alas, puede volar y hace hechizos de magia de viento. Pero los Eldas se pueden hacer mestizaje con cualquier otra raza y él como quería de fuego, pues hicimos el mestizaje con una raza que la hemos llamado los Agoldrans. Los Agoldrans son básicamente humanos supertochos de fuego. O sea, son los hijos de Tyr, los hijos del fuego, y pues eso, el fuego corre por su sangre, son capaces de controlar el fuego, por lo general son fuertes, son bárbaros, entonces pues hicimos un poco la mezcla. Otra chica precisamente quería lo que comentaba, una Narede, una sirena, pues creamos la raza de las Naredes, que son las hijas del agua, del ser celestial del agua. Entonces, me están ayudando muchísimo pues a profundizar en el lore, en las razas, en las ciudades, en su historia también. Entonces es un feedback impresionante. Claro, de hecho, viendo que el lore y el mundo detrás de la novela es tan amplio y tan vasto, es fácil entenderlo si, por ejemplo, alguien que llega de nuevo al canal de Masters Máquina entra y empieza a ver el primer capítulo. ¿Es fácil para él entender un poquito ese lore poco a poco o tiene que leer el libro probablemente para la experiencia completa sí, ¿no? Pero para entender algo. Puede verlo sin necesidad. De hecho, en el libro, en este primer libro, como a la hora de publicarlo, yo era escritor novel, las editoriales lo que te recomiendan es que en tu primer libro no excedas de 300 páginas.
Por un lado, la editorial obviamente no se va a mojar por algo que igual no sale adelante, y es entendible. Y por otro lado, para darte la capacidad de ser conciso en la historia y no dispersarte demasiado. Claro. Entonces, en el libro yo lo he acortado muchísimo. Solo hablo, aparte de los humanos, de una raza, de los Silmails, que son la raza de la luz, para que los entendamos lo más similar a los elfos que nos podemos encontrar, pero sin ser elfos. Entonces, en el libro básicamente hablo de esa raza y de los elementales. Y los elementales son, por así decirlo, los pilares que sostienen un poco el mundo. Que son, pues eso, magos muy tochos que cada uno controla un elemento y son, por así decirlo, a quienes recurren todos los reyes de todos los países cuando ocurre alguna calamidad. Entonces, en esta partida, como empezamos a principios de la Segunda Edad, no hay necesidad de leer el libro. Las razas se van presentando solas y de hecho los elementales, que son un poco la piedra angular del libro, en esta partida de rol es cuando nacen los elementales. De hecho, un personaje es el primer elemental que hay de ese tipo de fuego. Antes no habían existido en la primera edad. Entonces, pues la gente está un poco como asustada, en plan, ¿quién es este señor? ¿Qué es lo que hace? Entonces, pues un poco una precuela, por así decirlo, entonces sin ningún problema. Álvaro, te quería preguntar, ¿cuántos capítulos lleváis ya jugados? Más o menos, ¿lleváis mucho tiempo? No, yo quería que fuera un... De Ujú. hecho, la idea era unos 6 capítulos. Hemos rodado el cuarto esta semana pasada, que todavía creo que no ha sido lanzado. Y al ritmo al que van, yo creo que alcanzaremos el 6 o el séptimo y ya acabaremos esta aventurilla ahí. Es decir, yo lo que quiero es una historia corta para que no la gente no se dispersara mucho y Claro. que no diera pereza verlo. O sea, porque eso, una campaña de 6 7 capítulos de algo totalmente nuevo, yo creo que la ves más o menos amena. O sea, la Sí. puedes escuchar bien. ¿Y la experiencia estrenándote como máster, qué tal? ¿Te está gustando más que ser jugador o te está dando más dolores de cabeza? Todo tiene parte buena y parte malo. Sí. Es decir, de jugador tienes un poco la libertad, ¿no? De hacer un poco, pues, lo que quieras, pero sí que es verdad que como máster y como es un mundo creado a partir de mí, pues me da esa gratificación de estar jugando en mi mundo, estar encarnando personajes de mi mundo, entonces es una gratificación muy grande. Sí que es verdad que a veces me dan dolores de cabeza porque para quien vea la partida hay una jugadora, desde aquí un abrazo muy grande a María, que encarna a una Goldram precisamente que se llama Antía, que es lo más caótico que te puedes imaginar. O sea, sacas un personaje que es importante para la trama y lo quiere matar. O sea, la primera escena es le quiero matar. Entonces dices, bueno, pues a ver cómo salgo, cómo reacciono. De hecho, eso, en el tercer episodio, sin hacer mucho spoiler, profundizamos un poco en el pasado de los jugadores, de los personajes, y se tuvieron que enfrentar un poco a sus fantasmas. Y como esta jugadora no daba su brazo a torcer, RQR, el resto de jugadores seguían pues sufriendo daño y uno de ellos pues acabó muy herido. O sea, digo, se me muere un jugador aquí. O sea, en mi tercera partida se me muere un jugador. Ya. Pero no, en general es una sensación muy gratificante. A ver, por experiencia propia, entre los que jugamos en este canal, sabemos que siempre hay un personaje caótico. Mm. Quiera o no, siempre hay alguien, un personaje caótico. Y creo que para los personajes suele ser divertido y para los másteres. Es horrible, tío. Horrible. Sí, Sí. Pero siempre está ahí la chispa, hay que tener un personaje caótico. Es de manual. sí. La verdad es que le da muchísima vidilla a la mesa y lo que Claro. dicen el resto de jugadores es que es, o sea, la jugadora está metida en su papel, o sea, lo interpreta a la perfección. O sea, ya está, crear el caos. Ella solo se centra en sí misma, en su bien, no le importa nadie ni nada. Entonces, si otro jugador muere, pues allá él. Claro. Iba a deciros que están comentándonos por el canal que Antia era el personaje mejor roleado de la historia, que es lo que acaba de comentarnos. Sí. Ese también hay que reconocerlo. Bueno, Manu, no sé si tienes
alguna otra preguntilla. Bueno, yo tengo una preguntita un poquito más fuera ya de relatos de ON, tanto del libro como de la campaña de rol. Y es, ¿tienes en mente pensado? Es que son dos preguntas que son muy parecidas, pero a la vez muy distintas y se van a responder de manera distinta. ¿Tienes pensado como escritor o has escrito otra cosa aparte de la fantasía o tienes pensado meterle mano a otro género? Y esa misma pregunta, tanto en los libros como en futuras partidas de rol como máster. A ver, a la hora de escribir, tengo varias ideas en la cabeza, de hecho. El problema es que si me pongo a desarrollar esas ideas, tengo que parar el resto de proyectos. Claro. Entonces, las voy a ir fermentando, igual a un tiempo de 5 años en adelante, y ya quizá en ese momento ya me ponga a escribir. Pero tengo, por ejemplo, alguna idea en la cabeza de una historia futurista ya, o de pleno siglo XXI, Uh-huh. y sí que me gustaría eso, tocar un poquito otros géneros. La fantasía es el género que más me gusta, desde luego. Eh, o sea, por autonomasia, la fantasía, ya está. Señor de los Anillos, y quizá me metería un poco, variando un poco el género de fantasía, tema un poco drama o quizá terror, quizá probar un poquito, pero seguramente no sea bueno en ese campo, porque no es lo que más me gusta, por así decirlo. Hay que Claro. probarlo, si tienes alguna idea, y luego pues ya veremos. Y luego, en cuanto a temas de rol, sí que me gustaría probar alguna otra experiencia. Teníamos planeado empezar eso terroristas, de hecho he jugado alguna partida ya, y el máster que nos dirigió tiene los manuales y me ha dicho de algún día dejarme para dirigir alguna campaña, entonces me gustaría probar con esos terroristas, porque es un poco, es 180 grados, o sea, esos Claro. terroristas no tiene nada que ver con una aventura de ir al uso. Entonces sí que me gustaría probar a ver cómo me voy desenvolviendo, sobre todo porque no es tanto algo de fantasía de combate, sino es más investigación, Uh-huh. perspicacia, entonces saber cómo dirigiría a unos personajes en ese campo, que es complicado, yo creo. Sí, 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 yo pienso un poquito igual y a mí lo que más me gusta a nivel de historia generalmente son las historias de misterio o quizás historias de terror enfocadas en el mundo contemporáneo o el mundo actual. Pero siempre como máster tengo el problema del miedo de decir no sé cómo voy a conseguir que los personajes lleguen a este punto hilando puzzles y piecitas y pistas. Y eso a mí me da miedo, pero a la vez creo que es algo muy chulo ir consiguiéndolo poco a poco. Sí. Y con respecto a esos terroristas, bueno, ya has dicho que has tenido ocasión de probarlo. Nosotros lo hemos probado, de hecho nosotros tenemos alguna que otra campañita, tenemos la segunda temporada pendiente de una mitad campaña de Shadowlands, mitad campaña nuestra, porque hemos hecho ahí una mezcla muy, muy curiosa y la verdad que nos está encantando. Puede que sea el sistema, puede que sea el máster, puede que sea la mesa, yo creo que es un conjunto de todo muy, muy chulo y la verdad que es un Eso. sistema muy, muy guay. Sí, yo creo que es todo, porque es eso, esos terroristas, yo creo que es algo diferente, que es lo que más nos llama, igual. Eso, basado en investigación, y si además eso, tienes un buen máster y una buena mesa, o sea, impresionante. Comentábamos la partida que hemos jugado de esos terroristas, eh, precisamente jugaba esta jugadora caótica en esa mesa. Ujú. Y al máster le desbancó un poco el final, en el sentido de que impidieron que saliera el bicho, que se rompiera la membrana, porque se iba a romper la membrana y para crear una distracción dijo, pues me saco las tetas en mitad de un teatro. Entonces rompió la escena, ¿vale? Entonces pues el máster se quedó un poco, bueno, vamos a tirar para adelante. Entonces, yo la acompañé en ese aspecto un poco, yo estaba interpretando a una monja y pues me puse a cantar canciones de misa en mitad del teatro para acompañando esa escena. Entonces, le rompimos un poco el final en ese sentido de que no se rompió la membrana, no salió el bicho final, salvamos la escena
pero no era el final que más así, más apoteósico, por así decirlo. Entonces, si tienes Bueno, una mesa buena, lo disfrutas. claro, exactamente eso. No, no fue todo como el máster quería, pero yo creo que como maneras de resolver un conflicto, Sí, sacarse sí, las sí. tetas y ponerse a cantar música cristiana siempre es la solución, ¿no? Sí, sí, Y que todo, lo mejor que todo es acompañado, en conjunto. sí, sí, sí. Vimos esa escena y dijimos, bueno, pues tiramos para adelante. Joder, qué guay. Eh, Uy, está escribiendo Rafa desde las sombras que estoy funado próximamente por decir palabrotas. Bueno, lo siento, ¿eh? Álvaro, una preguntita más, ya por curiosidad. ¿Tienes ganas de, una vez que se acabe esta mini aventura que estás realizando de Relatos de On, hacer otra campaña o otra aventura diferente? Incluso podría en el futuro, hombre, sé que escribir un libro tarda mucho más tiempo o necesita un tiempo mucho más de maduración que una campaña, ¿no? Pero ¿tienes en mente ir creando tanto campaña que quizá incluso para poder escribirla en algún momento, para poder presentarla a alguna editorial, o simplemente a partir de ahora solo te vas a centrar ya en los libros? Sí que tengo un poco la semilla ahí de escribir una campaña, un libro de precisamente lo que tú dices. De hecho, es que al hilo, ayer precisamente estuve hablando con algunos compañeros de cómo se mueven estas cosas, cómo se empiezan a hacer. Entonces sí Claro. que me gustaría. De hecho, la partida que estamos jugando, a mí me está encantando cómo está saliendo y o sea, la creamos prácticamente de la nada, es casi toda improvisada. Entonces, me gustaría, pues una vez que la acabamos, plasmarla, escribirla y quizá pues ampliarla. De hecho, cuando acabemos esta mini aventura, yo a los jugadores les propondré si quieren seguir a lo largo de la campaña. Yo les voy dejando como avisos, semillas del pasado, de otras aventuras secundarias que pueden empezar los personajes. Y cuando acabemos este epílogo, por así decirlo, de 6 7 capítulos, si quieren seguir y seguir profundizando en esas visiones que van viendo, en esos sucesos, pues podemos seguir con esa campaña, no hay ningún problema. Qué guay, qué chulo. Creo que vamos a ir terminando, así que Ujú. antes de nada, Álvaro, no sé si quieres comentarnos algo más antes de terminar la entrevista. Aparte de daros las gracias por traerme aquí a vuestro tremendo canal, que la verdad, muchísimas gracias. Y yo creo que para que le demos un poquito de impulso, quizá podríamos hacer un sorteo de un ejemplar del libro, si lo veis bien. Lo podemos mover por Twitter si queréis. Eh, Le ha interesado la idea. Oh, qué agradable sorpresa. entonces, si Ella queréis, sí sabe. si queréis encargaros vosotros de eso, de poner un tweet, que participen eso la gente que lo esté viendo o por Twitter, damos X tiempo y el ganador que saque lo sacáis vosotros si queréis a concurso, me lo comunicáis y se lo mando dedicado con el sello oficial y si os parece bien. Me parece muy guay y sobre todo muchas gracias a ti por pensar en nosotros para que habláramos contigo y ya no quizás hacer una entrevista, sino conocer un poquito más acerca de tu novela y del mundo que la rodea. Joder, gracias por incluso el sorteo que al fin y al cabo siempre es muy agradable y la gente seguro que lo va a agradecer un montón. Sí, es eso, desde que se me abrió el mundo este del rol y sobre todo ahora lo que he comentado antes de con este año del COVID, una de las pocas cosas buenas que ha habido es que nos hemos ido todo a lo digital, entonces estamos todos más en contacto. Entonces, yo creo que entre la comunidad rolera hay muy buena vibra por lo general, o sea, por lo general somos gente muy tolerante, que siempre nos ayudamos, tenemos todos en la misma onda, independientemente de nuestra historia personal, y yo creo que nos tenemos que ayudar un poquito a crecer. Sí que me gustaría comentar un poquito, desde aquí mandar un saludo a la partida que se está emitiendo ahora por el canal del Glado de Samhain, que es una comunidad también de roleras, un grupo de chicos que conocí precisamente a partir de este boom.
y que ahora estoy colaborando un poquito con ellos y que su aventura también es brutal, está basada en Day 5 y de hecho uno de los personajes me ha calado tanto que lo he metido en la partida de rol, es decir, es canon, en el libro va a ser canon y es eso, al final yo creo que todos los que jugamos al rol bebemos unos de otros, o sea, es que nos tenemos que ayudar y cooperar, porque eso es lo que creo que tenemos una onda todos impresionante. Sí, están jugándola ahora, bueno, han tenido un parón, la partida de Sanheim, como estoy hablando, pero volverán ahora a partir del día 20 de este mes. Entonces, no. Ahora mismo no están jugando, están eso, en stand-by, además de que no lo emiten en directo, sino que es en diferido por YouTube. Vale. ¿Puedes decirnos de nuevo? No sé si le has pasado al hombre de la silla el enlace, pero si no, ¿nos puedes decir el nombre de nuevo del canal y lo dejo yo escrito por aquí? Sí, espera un momentito, El canal es El Glado. A ver, te lo voy a decir. Glad Crowpost. Si quieres te lo paso. Envía el enlace. No sé si está en el chat de Twitch, pero si puedes enviar el enlace, que creo que no va a haber ningún problema. Porque como tengo que escribirlo yo así de escucharlo, madre mía. Vale. Lo envío al chat de Twitch directamente. Sí, sin problema. Vale. A ver. Que me cargue esto. ¿Os imagináis que ahora de repente lo banean de Twitch? ¿Cuál? No, nada, que estamos de broma. Ah, vale. Que no, por ejemplo, muchas veces en un canal de un amigo nuestro yo quise poner un enlace y casi me echan del directo, así que tampoco, por eso te lo decía, pero es porque él lo preparó así, no por nada más. Vale. Ahí. Ahí está. Perfecto. Pues, gente, ya lo tenéis por ahí. Hala, y suscrito. Pum. Eso no os lo esperabais, ¿eh? Uno nuevo. Sí, la verdad, peco de que Twitch lo tengo un poco abandonadico, porque es eso, ahora con el poco tiempo de la tesis hace que no me meto a Twitch, ni me acuerdo. Normal. Sin problema. Entonces, lo tengo abandonadizo. Sí que lo uso más que nada para ver vídeos, o sea, pues antiguos, a directos no me meto a verlos porque nunca me cuadran las horas, es horrible. Bueno, poquito a poco. Ya verás que dentro de unas semanitas, cuando presentes la tesis, va a notar esa liberación y Eso es, tendrá, bueno, a no ser que te embarques en otros miles de proyectos, que seguro que lo va a hacer, seguro que va a seguro, tener un poquito más de tiempo. eso es. Pues nada, Álvaro, simplemente pues ¿Qué quieren saber? Vale, chicas, ¿me escucháis a mí ahora? El hombre de la silla desde la oscuridad. Se ha caído ahora mismo Álvaro, ¿vale? Ahora vuelve. adiós. ¿Me escucháis? Ahora sí. Te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. A ver, ¿ahora me escucháis? Ahora sí. ¿Me veis? Ahora sí. Vale, vale. A ver, el dragón no es Musu, ¿vale? Que lo veis aquí, es el Musu español, que es de por aventura, ¿vale? Pero entonces, pues está aquí en plan haciendo compañía. Yo creo Es que si eso le pone una denuncia por propiedad intelectual, hay problemas. Ya te digo yo que sí. Pero bueno, Seguro. como esto es España, ya sabemos. Nada. Es una pasada. Luego pasamos enlace de Dragon, ¿vale? Por Merca España. No sé, Es el Musu que faltó en la película de Mulan. Lo tenemos aquí. Vale, bueno. Laura. Nada, que me decía una voz interna que tenemos que recordar las cuentas de Twitter. Puede ser lo que me haya dicho. Puede ser que se haya dicho la voz.
Las redes sociales en general, Laura. Sí, chicos, tenéis me está escuchando ahora, ¿vale? Tenéis el Twitter de Álvaro, arriba, debajo de su nombre, obviamente, al lado de su nombre. El de Laura y el de Manu, para seguirlo, echarle un ojillo. Y el Twitter del Rincón, que lo voy a poner yo aquí. Y el YouTube, por si queréis ver vídeo antiguo, aunque ya sabéis que está desactualizado porque Twitch no lo ha jodido, no ha jodido la vida y no ha jodido los vídeos y no podemos descargarlos y no, bueno, en fin. Hay Tenemos que que verlo poner una todavía. demanda conjunta a Twitch. Sí, tal cual, tal cual. Y ya está, yo me vuelvo a la oscuridad y dejo que despidan los chavales. Bueno, pues nada, simplemente Álvaro, muchas gracias por este ratito que nos has querido dar. Muchas gracias por el sorteo que estaremos haciendo estos días en nuestro Twitter y de verdad que muchas gracias por esa idea que nos parece maravillosa. Mucha suerte con tu proyecto, con los nuevos libros que saques y mucha suerte con la campaña y ojalá que mucha gente lo vea, mucha gente se anime y que tengan mucho éxito. Muchísimas gracias, chicos. Ya os he dicho, para mí es un placer haber estado aquí con vosotros y, o sea, solo tengo palabras de gratitud, la verdad, sois los mejores. Qué bien. Pues nada. Pues nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que nos ha visto, que como nos han hecho un raid, la cosa se ha puesto muy interesante. Y nada, chicos, estad atentos también a las redes sociales del Rincón para el sorteo, que tendrán que hablar cómo se hace. Habrá que organizarlo. Pero de esta semana imagino que no pasará. Bueno, ya estamos jueves. Bueno, en estos días. Laura, Bueno. con lo bien que iba la entrevista y al final ha pasado algo raro, ¿eh? La desestructuración. Vale, bueno, simplemente nos despedimos. Muchas gracias Álvaro, muchas gracias Laura, muchas gracias Rafa, muchas gracias a todo el mundo que estaba en el chat por ahí escribiendo, que por lo visto se ha movido mucho. Irenita, luego os pasamos el enlace del libro y el enlace del dragón. Y nada, nos vamos a ver a Uther Goriem, que está en directo, y hacemos una raid. Un besito.